Queridos amigos, yo la verdad es que no me gusta pasar por sincretista, es decir, por aquel que mezcla elementos que son del cristianismo con otros elementos, porque me parece que soy sacerdote, me siento muy identificado con mi fe, con el anuncio de Jesucristo, y entonces me gusta hablarles del Evangelio, de lo que dice Él. Y hoy es muy común que incluso dentro de los cristianos se tomen elementos paganos, elementos orientales y se haga un menjunje y algunas veces se diga cosas que parecen lindas pero que en el fondo no tienen la hondura que tiene la visión cristiana del mundo. Y entonces me da siempre miedo tocar temas en los que no soy perito ni nada de eso. Pero algunas veces me gustan mucho cosas que leo y que no tienen un origen en el Evangelio o en la falta de fe, que quizás en principio tiendo a pensar, bueno, esto es algo más superficial, o es una frase para leer en un póster, como decíamos nosotros de jóvenes, ¿no? Esas frases lindas que nos motivaban, con una imagen que nos ayudaba. Pero hay cosas que son muy lindas. Por ejemplo, habla cuando tus palabras sean más dulces que el silencio. Bueno, uno lo escucha y dice, ay, qué frase más melosa, pero en realidad es verdad, ¿no es cierto? Y si nosotros cumpliéramos con eso, ¿cómo cambiaríamos nuestra forma de hablar? Porque el silencio es muy dulce y cuando tenemos que relacionarnos con alguien, el estar es como más seguro que la palabra, ¿no? En la palabra podemos equivocarnos, podemos exacerbar al otro, podemos polarizar, ¿no es cierto?, con la palabra y entonces decir blanco y que el otro diga negro y nunca llegar a un acuerdo. Pero si nosotros habláramos cuando la palabra es más dulce que el silencio, evidentemente no nos equivocaríamos y sembraríamos de mieles la vida de nuestros hermanos. Bueno, de esta manera, el otro día leí una frase que decía algo así como, ¿cuál es la sabiduría del agua? La sabiduría del agua es que no pretende enfrentar a su obstáculo, sino que simplemente lo bordea y lo pasa de largo. Y pensé verdaderamente cuántas veces uno pierde tiempo en detenerse frente a obstáculos, frente a objeciones, que la vida de uno se pierde en esas discusiones, en tratar de convencer a una persona que tiene un prejuicio y que por lo tanto no se va a convencer. Y cómo realmente uno tiene que tener esa sabiduría del agua de encontrarse con una piedra y bueno, bordearla y seguir adelante su rumbo sin pretender convencer esa piedra ni hacer que esa piedra sea dócil a nuestro paso. Vean que además el agua con el tiempo va terminando de limar las asperezas que tiene esa piedra, incluso hasta de atravesarla, pero me pareció una frase linda, me pareció lindo compartirla. De hecho, desde que la escuché, yo vivo en una residencia de jóvenes que vienen a estudiar a Buenos Aires en varias oportunidades, medio en broma, medio en serio, se las dije porque me pareció muy sabia y me parece que nos evita una cantidad de problemas. Bueno, con esto que les digo, que no me gusta hablar de cosas que no sean dichas por Jesús. En realidad Jesús no dice esto, por supuesto, pero hace esto. Y en varias oportunidades en donde a Jesús le tienden una trampa con una pregunta, Jesús no queda entrampado, sino al contrario, hace un tiro por altura. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando le preguntan si hay que pagar el tributo al César o no? Él hubiera entrado en un problema, si era legítimo la intervención que hacía el César de la Tierra Santa, si estaba bien darle tributo
a otro rey que no fuera Dios, y podría haber entrado en eso y no entró. Y al contrario, hizo un tiro por altura y distinguió un plano temporal de al César de un plano religioso, de un plano eterno, y a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? Cuando le preguntan, por ejemplo, ¿quién es mi prójimo? Que no era para ponerle una trampa, pero era para justificar esa pregunta sobre el primer mandamiento, que sí era una trampa, porque en tiempos de Jesús había muchos preceptos, y entonces, ¿cuál era el primer mandamiento? Bueno, si él decía este, y le iban a decir y este otro, y entonces Jesús lo para maestro de la ley, preguntándole a él, bueno, ¿qué lees vos en la ley? Bueno, que el primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, para justificar este maestro de la ley su pregunta, dice, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús también aprovecha esa dificultad para hablarnos de que el prójimo no es necesariamente el hermano, el compañero, el familiar, el vecino, sino que es la persona que nos encontramos en el camino, que necesita de lo que nosotros podemos darle. Y por eso nos plantea la parábola del buen samaritano. Y así, por ejemplo, cuando la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección, le preguntan sobre ese caso en que había una mujer que se había casado 7 veces, con 7 hermanos, y todos habían muerto, y en la resurrección de los muertos, ¿cuál de ellos iba a ser la esposa? Bueno, y Jesús no contesta esa objeción, sino que al contrario, afirma la resurrección de los muertos, y además aprovecha para hablarnos de algo más trascendente, ¿no es cierto? Como es que en el cielo no va a haber una unión matrimonial propiamente, aunque sí se van a encontrar los esposos, como vamos a encontrarnos con todos nuestros seres queridos, pero que nuestra responsabilidad va a ser con Dios, es decir, no vamos a poder tener como amores exclusivos, por decirles, porque vamos a estar como absorbidos por ese amor de Dios. Bueno, lo mismo en otra oportunidad le preguntan acerca del divorcio y le dicen que Moisés había dado esa posibilidad, y entonces, claro, si él decía que estaba mal, estaba negando la ley de Moisés. Si él decía que estaba bien, estaba negando la indisolubilidad del matrimonio. Y entonces también Jesús no entra en esa discusión, sino que da un tiro por altura y dice, bueno, pero en el principio esto no fue así, porque Dios creó al hombre, varón y mujer, y los hizo uno solo, y que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces siempre de alguna manera contesta, de alguna manera dice una doctrina muy superior a lo que le están preguntando, y de alguna manera no entra en ese debate que lo va a llevar a un chiquitaje de y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, y no va a poder salir de ese enredo. Pienso que es una oportunidad en que vieron que Jesús dice que hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y entonces nosotros tenemos muchos casos en donde podríamos decir Jesús es manso como una paloma, ¿no es cierto? Todas las cosas que perdona y todos los actos en los cuales se humilla, pero no encontraríamos muchos casos de astucia de Jesús, de una astucia buena de Jesús. Bueno, acá les digo 4 casos de una astucia buena de Jesús, ¿no? Es decir, no se detiene frente a esos obstáculos, sino que los bordea y él sigue adelante y transmite esa buena noticia. Por eso quería proponerles esto, ¿no? Que recuerden esta sabiduría del agua, ¿no es cierto? Que no se detiene cuando encuentra un obstáculo, sino que simplemente busca la forma de pasarlo por delante, porque la vida es corta, ¿no es cierto? No sabemos cuánto vamos a vivir, pero si sumáramos todo el tiempo que hemos perdido en discusiones que no han tenido ninguna utilidad, nos aterraría verlo eso en una cuenta, y nos daríamos cuenta que tontos hemos sido en quedar enredados en tantas
discusiones y en tantas cosas que no iban a salir. La Iglesia tiene una enseñanza que se las digo en latín, que es muy prudente, dice, munitio non è faccenda nisi sit pro futura, que significa la corrección o la advertencia, la admonición, no debe hacerse si no tiene viabilidad pro futura, es decir, tiene una capacidad de futuro, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nosotros le decimos algo a alguien que no nos va a escuchar, queremos que alguien tenga una hondura que no tiene, queremos que alguien tenga una fidelidad a la verdad que no busque, que ya nos ha demostrado que no busca, ni va a buscar porque nosotros lo intentemos, entonces mejor no hagamos la advertencia, porque como decimos nosotros, gastar pólvora en chimangos, ¿no es cierto? ¿No? O no dar margaritas a las rosas, o no dar perlas a los cerdos, o no dar margaritas a los cerdos. Es decir, no gastarse en cosas que no vale la pena, pero además que le hacemos un mal a la persona, porque la persona se emperra, ¿no es cierto?, en esa decisión, en esa confrontación, se polariza, ¿no es cierto?, quizás incluso nos sale con un insulto o hasta con una blasfemia o lo que fuera, y entonces no conviene que nosotros enfrentemos sin que haya una posibilidad de que Jesús con su verdad gane esa partida, ¿no? Sino que, bueno, cuando vemos que nos encontramos con un obstáculo, bueno, tratemos de seguir adelante en nuestro camino hacia Dios sin detenernos demasiado. La sabiduría del agua. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.